mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Santiago, más tarde a los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera del tiempo, se apareció también a mí. ¿Y se acuerdan quién era Pablo? Era un matacristianos, ¿no? Y dice en algunos libros de teología que fue uno de los que abofeteó al Señor Jesús cuando fue condenado antes de ser crucificado, y lo escupió. Dice: admito que soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Se acuerdan lo que le acabo de decir? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no se quedó sin fruto. Y ahí me pongo una pausa. Como hijos de Dios, el fenómeno de la Semana Santa, el reflejo es que tú y yo tengamos que dar fruto. Es dar fruto. Y no importa que nosotros hayamos hecho, y el mismo apóstol Pablo lo está diciendo, lo que él había hecho. Pero sin importar eso, a él le tocó como a ti, como a mí. Él presenció, él vio a lo mejor, o pudo haber manifestado lo que sucedió en la vida de Jesús, en su resurrección. Pero él tuvo un fruto, en el cual nosotros tenemos que tener ese mismo fruto. Y eso fue a raíz de esa semana de resurrección. Y me voy al 12. Ahora bien, si se predica de Cristo, ha sido levantado de entre los muertos, como dicen algunos de ustedes, que no hay resurrección, sino que hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria. Todavía están en sus pecados. En este caso también estamos perdidos, los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fue solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre vino la resurrección, mis hermanos, de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volvieron a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin de cuando entregue el reino de Dios al Padre. Luego lo destruirá, de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta someter a todos los enemigos a su dominio. Hermanos, nosotros tenemos que entender, si usted está entendiendo esto y lo está escudriñando, podemos ver de que al Cristo que usted y yo celebramos en la Semana Santa y que sabemos que resucitó, en este libro donde Pablo está testificando del poder de Cristo y de su resurrección, que nosotros tenemos la bendición y el privilegio de llevar este mensaje de resurrección a aquel que no lo conoce. Porque el que está con nosotros venció a la muerte, y se venció a la muerte. Tú y yo tenemos vida, y vida en abundancia. Si venció a la muerte, tenemos vida eterna. Si venció a la muerte, tenemos sanidad. Si venció a la muerte, somos más que vencedores. Si venció a la muerte, el Señor está con nosotros. Si venció a la muerte, nunca estaremos solos. Si venció a la muerte, todo lo que suceda tendrá un propósito, y la victoria viene atrás de Él. Porque tenemos una promesa viviente. Y eso es por el fenómeno de la Semana Santa, que nosotros debemos entender y vivir
continuamente en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que buscarlo. Léalo todo, hermano. Ahí estás bien hermoso y profundo, que aquí terminaríamos de estarlo leyendo y nos fuéramos de aquí hasta las 2 para que pudiéramos entender lo hermoso que es este capítulo 15 de Primera de Corintios. Nosotros tenemos que entender que hay un propósito detrás de esto. Y nosotros debemos de ver que ese fenómeno de la Semana Santa debe de ser vigente en nuestras vidas. En nuestra vida diaria, mi hermano. No recordarlo cada año. Lo más importante que nosotros tenemos que vivir, y quiero que lo veamos en este contexto, que nosotros vivamos todos los días ese domingo de Palmas. No voy a criticar lo que pasó con esos que lo criticaron y que dijeron y que cuando lo recibieron con alabanza y adoración fueron los mismos que dijeron crucifícale. Nosotros hemos sido un ejemplo en nuestra vida diaria de ese mismo proceso que sucedió en la Semana Santa. ¿Cuántas veces le hemos adorado, glorificado, vivido, intentando vivir una vida y le hemos dado la espalda al Rey de Reyes y nosotros le hemos dicho crucifícale? Nos hemos olvidado de Él, de su favor, de lo que ha hecho por nosotros. ¿Cuántas veces hemos pedido al Padre Celestial que nos ayude en una dificultad o una prueba? Y lo he repetido muchas veces. Y sucede que el Señor responde como siempre responde. No a nuestro propósito, sino al propósito perfecto de Él. Y nos damos la media vuelta y no volvemos a pararnos a tener una vida de agradecimiento continuo con nuestro Padre. Y volvemos de nuevo cuando aquella necesidad o aquella situación regresa a nuestra vida. Yo lo viví. Yo también fui así. Pero nosotros tenemos que vivir una vida de alabanza a nuestro Padre Celestial, continua. Y recordar que lo que Él padeció por nosotros fue un precio caro. En verdad se nos olvida eso. Lo damos por sentado, lo damos como que era parte de la historia. Era así, una profecía, y tenía que suceder así. Sí, pero no tuvo que padecer lo que padeció por ti y por mí. En la semana me llamó mucho la atención, y gracias al pastor Marco porque nos dio una explicación muy padre de todo lo que sucedía, y me di a la tarea de estar como, no investigando, sino conociendo un poquito más de lo que sucedió en ese día, de ese viernes trágico que el Señor Jesús padeció. ¿Sabe qué fue lo primero que me impacta siempre? Que no era necesario. Que no era necesario. Y muchas veces nosotros juzgamos a todas las personas que estaban involucradas en ese juicio, o inventado ese juicio. Cuando ese joven de 33 años tuvo que dar su vida por ti y por mí. Cuando él tenía un futuro por delante, tenía muchas cosas que hacer todavía. Pero eran 33 años. Era un joven todavía. Yo me acuerdo cuando era niño y decía 33 años, decía, uy, estaba bien grande. No, era un joven todavía. Y no sabía ni con quién mandarlo para que lo juzgaran. E inventar infinidad de cosas. Que porque era el rey. Fíjate nada más a nivel de quién lo pusieron. ¿Se acuerdan que estaba el otro? El otro que había violado, había robado, había abusado, había hecho tantas cosas. Él sí era culpable y merecieron. ¿Y qué dijeron? Libérenlo. A él queremos que lo crucifiquen. Pero el Señor iba a cumplir un propósito. El Señor Jesús. ¿Y sabe dónde se hubiera liberado? Cuando le preguntaron, ¿realmente tú eres el rey de los judíos? ¿Saben qué hubiera sucedido? No. Y ya, tú lo hubieras crucificado, era todo lo que tenía que haber dicho. Dijo que sí, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Tenemos que entender el tamaño de Señor que tenemos en nuestra vida. Pero todos los días tenemos que recordar que debemos de alabar y glorificar a Dios. Tenemos que recordar todo lo que Él hizo por ti y por mí. Pero en verdad tienes que leerlo.
Tienes que verlo, tienes que estudiarlo. Dicen que no saben si aquí fue entre el radio y el cúbito donde pusieron el clavo. Otros lo decían de aquí y hacían pruebas, porque si lo pusieron el clavo aquí en la palma, los huesitos que están aquí hubieran reventado por el peso del cuerpo. Y el tema de morir en una cruz era para que ese tema durara, o sea, el tardara el morir las personas que estaban condenadas en una cruz. Era ese dolor, letargado, sufrimiento, ¿sí? Imagínate estar sintiendo los clavos en las manos, en los pies, en ese instante que te entra el clavo. Decían que eran clavos muy grandes, más de 15 pulgadas lo que era, y todavía lo volteaban y le pegaban para que no se saliera, hermano, el clavo. Y sin mencionar cómo fue azotado. Eran plomos, era hueso, jalaba piel, se atoraba entre costillas. Yo creo que hoy en día ni uno aguantaríamos, ni uno solo. Y eran 40 menos 1, ¿no, pastor? Y esa corona, ¿no? Las espiras que usted ve en la televisión no son así. Eran muchísimo más grandes. Muchísimo más grandes. Al parecer eran entre 3 y 5 pulgadas. Digo, no era necesario. Y no era cumplir un propósito solamente de que estaba aquí. Él sabía el precio que tenía que pagar por nosotros, por todo el mundo. Era mucho, tiene que ser muy caro el precio que tenía que pagar por nosotros. Por eso tuvo que ir a hacerlo. Y todavía de la cruz, ¿qué decía? Aún así se burlaban de él. Perdónanos, porque no saben lo que hacen. Todavía estando en la cruz, predicó el evangelio. Hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Hasta el último momento él no dejó de llevar las buenas nuevas. La sorpresa de esa resurrección. ¿Se acuerdan la semana pasada? Las Marías iban preparadas, iban muy contentas, no saben ni cómo iban a quitar la piedra, pero ellas iban dispuestas. No nos estaban preparados después de 3 días en qué condiciones iban a encontrar el cuerpo. Hinchado, sí. Desfigurado también. Olor, no creo que muy bien, muy bueno. Y eso soy testigo, hermano, porque he estado en anfiteatros practicando necropsias y me ha tocado ver esa situación. Es muy difícil. Te dura el olor de una persona sin vida por semanas y crees que tú andas impregnado y no sabes, te bañas y la ropa te la quitas y todavía traes eso. Es muy, muy fuerte. A estas mujeres no les importó. Pero fue una mujer, decíamos la semana pasada, quien recibió la bendición de las buenas nuevas, que ha sido resucitado. Entonces nosotros tenemos que vivir eso. Y usted va a decir, Paco, ya pasó la Semana Santa, ¿para qué lo repites otra vez lo mismo? Porque esa vida tenemos que tener, es el fenómeno de la Semana Santa que tenemos que vivir todos los días. Todos los días. Y tenemos que tener un corazón humilde, sencillo, para poderlo poner delante de Dios y no olvidar quién es nuestro Padre Celestial. Y con esto, mi hermano, lo que te quiero decir, que nosotros tenemos que tener una vida que busque al Señor. Que busquemos al Señor. Que no dejemos de escuchar su palabra. Que no dejemos serle fiel al Padre Celestial. Que siempre estemos pendientes del Padre en nuestras vidas.